Hola querido oyente, hoy vamos a hablar de un tema crucial y muy relevante, lo que realmente se necesita para salir de la pobreza y crear riqueza. Para empezar, es esencial entender que salir de la pobreza no es solo cuestión de ganar más dinero. Es un proceso integral que implica cambios en mentalidad, educación, planificación financiera y, sobre todo, acción constante y persistente. Así que hablemos de estos aspectos uno por uno. Primero, hablemos de la mentalidad. La mentalidad de escasez es una trampa en la que muchas personas caen. Esta mentalidad se centra en la falta de recursos y en la imposibilidad de avanzar. Para salir de la pobreza, es crucial cambiar esta mentalidad por una mentalidad de abundancia. Esto significa creer que hay suficientes oportunidades y recursos para todos, y que uno puede crear riqueza a través de esfuerzo y perseverancia. Cambiar la mentalidad puede comenzar con pequeños pasos, como practicar la gratitud diaria, rodearse de personas positivas y exitosas, y educarse continuamente sobre finanzas y desarrollo personal. Por otro lado, mantener una mentalidad de escasez puede llevar a la parálisis y la falta de acción. Si siempre pensamos que no hay suficiente, es probable que nunca tomemos los riesgos necesarios para mejorar nuestra situación. Esta mentalidad nos mantiene atrapados en un ciclo de pobreza y desesperanza, dificultando cualquier progreso significativo. La educación es otro pilar fundamental. La educación formal es importante, pero la educación financiera es igualmente vital. Muchas personas no reciben educación financiera básica en la escuela, lo que las deja mal preparadas para manejar sus finanzas personales. Aprender sobre presupuesto, ahorro, inversión y gestión de deudas es crucial. Hoy en día hay muchos recursos gratuitos y accesibles, como libros, cursos en línea y videos educativos que pueden ayudar a mejorar nuestro conocimiento financiero. Invertir tiempo en aprender sobre finanzas es una inversión en nuestro futuro. Si ignoramos la educación financiera, podemos encontrarnos en situaciones difíciles donde las deudas se acumulan y los ahorros son inexistentes. La falta de conocimientos financieros nos deja vulnerables a decisiones económicas pobres, que pueden llevarnos a una espiral descendente de problemas financieros. La planificación financiera es el siguiente paso. Tener un plan financiero claro es esencial para salir de la pobreza. Esto incluye establecer metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Las metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, SMART. Crear un presupuesto mensual es una herramienta fundamental. Un presupuesto nos ayuda a entender nuestros ingresos y gastos y a identificar áreas donde podemos ahorrar. Es importante también crear un fondo de emergencia que nos proteja contra imprevistos y nos permita evitar deudas en situaciones de crisis. No tener una planificación financiera puede resultar en una vida llena de incertidumbre y estrés. Sin metas claras ni un presupuesto, es fácil perder el control de nuestras finanzas, gastando más de lo que ganamos y acumulando deudas. La falta de un fondo de emergencia puede dejarnos expuestos y vulnerables ante cualquier imprevisto, agravando aún más nuestra situación financiera. El ahorro es un componente clave en la creación de riqueza. Muchas personas creen que no pueden economizar porque sus ingresos son bajos, pero incluso pequeñas cantidades ahorradas regularmente pueden sumar con el tiempo. Una estrategia efectiva es automatizar los ahorros, es decir, programar transferencias automáticas de una parte de nuestros ingresos a una cuenta de depósitos cada mes. Esto nos asegura que ahorremos antes de gastar y nos ayuda a desarrollar el hábito del ahorro. Sin el hábito del ahorro, es muy difícil construir un colchón financiero que nos permita invertir o enfrentar emergencias. Vivir sin capital guardado significa que cualquier gasto inesperado puede convertirse en una crisis financiera, llevándonos a endeudarnos aún más y a sentirnos atrapados en un ciclo de estrés y precariedad. La inversión es otro aspecto crítico. Ahorrar dinero es bueno, pero para crear riqueza es necesario hacer que ese dinero trabaje para nosotros. Invertir puede parecer intimidante, pero hay muchas formas accesibles de empezar. Las cuentas de ahorro de alto rendimiento, los fondos indexados y las inversiones en bienes raíces son opciones que pueden generar retornos significativos a largo plazo. Es importante diversificar nuestras inversiones para minimizar riesgos y maximizar rendimientos. También es fundamental educarse y, si es necesario, buscar asesoría financiera profesional para tomar decisiones informadas.
Evitar la inversión significa que nuestro dinero no estará creciendo y aprovechando su potencial. Confiar solo en el ahorro puede no ser suficiente para alcanzar nuestras metas financieras a largo plazo. Además, la inflación puede erosionar el valor de nuestros ahorros, haciendo que perdamos poder adquisitivo con el tiempo. Sin inversión, estamos limitando nuestras oportunidades de crecimiento financiero. La gestión de deudas es un área que no podemos ignorar. Las cuentas por pagar pueden ser una carga enorme que impide el progreso financiero. Es crucial entender la diferencia entre deudas buenas y malas. Las buenas son aquellas que se utilizan para inversiones que generan retornos, como un préstamo estudiantil o una hipoteca. Las malas, por otro lado, son aquellas que se utilizan para consumir y no generan ingresos, como el uso excesivo de tarjetas de crédito. La prioridad debe ser pagar las deudas malas lo más rápido posible, utilizando estrategias como la bola de nieve o el método avalancha. La estrategia de la bola de nieve consiste en pagar primero las obligaciones más pequeñas, independientemente de la tasa de interés, mientras se realizan los pagos mínimos en las demás. Esto ayuda a generar impulso y motivación a medida que se eliminan rápidamente. Por otro lado, el método avalancha se enfoca en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas, lo que puede ahorrar más dinero en intereses a largo plazo. Ambas estrategias son efectivas, y elegir una depende de la situación y preferencias personales. Ignorar la gestión de deudas puede llevarnos a una espiral de problemas financieros, donde los intereses y pagos mínimos nos consumen. Las deudas malas pueden acumularse rápidamente, creando una carga financiera que nos impide ahorrar, invertir y mejorar nuestra situación económica. Sin un plan claro para gestionar y reducir estas obligaciones, es fácil sentirse abrumado y sin salida. La creación de múltiples fuentes de ingresos también es fundamental. Confiar solo en una única fuente de dinero es arriesgado. Desarrollar habilidades que nos permitan diversificar nuestros recursos económicos puede ser un cambio de juego. Esto puede incluir iniciar un negocio, trabajar en proyectos freelance, invertir en bienes raíces o incluso desarrollar un canal de YouTube o un blog que genere ingresos pasivos. La diversificación no solo aumenta nuestra estabilidad financiera, sino que también nos protege contra la pérdida de empleo u otros imprevistos. Depender únicamente de una fuente de dinero nos deja vulnerables a cualquier cambio en nuestra situación laboral. La pérdida de empleo o una reducción de salario puede convertirse en una crisis financiera si no tenemos otras formas de generar ingresos. La falta de diversificación puede limitar nuestras oportunidades de crecimiento y estabilidad financiera a largo plazo. Además, no podemos olvidar la importancia del entorno. Las personas con las que nos rodeamos tienen un gran impacto en nuestras vidas. Es importante rodearnos de personas que nos apoyen, que compartan nuestros valores y que nos impulsen a ser mejores. Participar en comunidades, redes profesionales y grupos de apoyo puede proporcionar motivación, oportunidades de aprendizaje y conexiones valiosas. Rodearse de personas negativas o tóxicas puede drenar nuestra energía y desmotivarnos. Un entorno poco propicio puede limitar nuestro crecimiento personal y profesional, haciendo más difícil alcanzar nuestras metas financieras. Sin un círculo de apoyo positivo, podemos sentirnos aislados y sin la inspiración necesaria para mejorar nuestra situación. Finalmente, debemos tener en cuenta la persistencia y la resiliencia. Salir de la pobreza y crear riqueza es un maratón, no una carrera de velocidad. Habrá desafíos y fracasos en el camino, pero es esencial mantenerse enfocado y persistente. La resiliencia, la capacidad de recuperarse de las adversidades, es una habilidad crucial. Celebrar pequeños logros y aprender de los errores nos ayudará a mantenernos en el camino correcto. Sin persistencia y resiliencia, es fácil rendirse ante los primeros obstáculos. La falta de perseverancia puede hacer que abandonemos nuestros objetivos financieros ante cualquier dificultad, impidiendo cualquier progreso real. La incapacidad de aprender de los fracasos puede llevar a repetir errores y sentirnos atrapados en una situación sin salida. Siendo así, salir de la pobreza y crear riqueza requiere un enfoque multifacético que incluye un cambio de mentalidad, educación financiera, planificación, ahorro, inversión, gestión de deudas, diversificación de ingresos, un entorno positivo y una persistencia inquebrantable. No hay una fórmula mágica, pero con determinación y las estrategias adecuadas,
es posible transformar nuestra situación financiera y construir un futuro próspero. Espero que esta información les haya sido útil y que los motive a tomar acción para mejorar sus finanzas personales. No olviden suscribirse al canal para más consejos sobre cómo manejar mejor su dinero y crear riqueza. ¡Hasta la próxima!